estructura de hegemonía sin dominación, es decir, el ejército, la armada y después la aeronáutica son gendarmes que gestionan manu militari la dominación social y en todo caso permiten a las corporaciones, al capital imperialista, a la burguesía nativa, la toma de ganancia ante las crisis económicas. Moderando, sí, con buena capacidad. Cuando digo moderando es un verbo que puede sonar feo. Es decir, restringiendo la capacidad que puede tener la reacción de los sectores populares en la lucha por reconquistar sus derechos, ¿verdad? Bueno, en una parte, Rouquier habla de la soberanía militar y el eterno retorno. Bueno, ahí me parece que quería hacer hincapié porque me parece que es un elemento muy importante, ¿no? Habíamos dicho, las Fuerzas Armadas se convierten en el eje de la vida nacional desde el punto de vista político, politizan, se politizan en tanto un militar tiene desde el punto de vista de la mirada de un civil el carácter que puede tener un radical, un conservador o un peronista a partir de los años 40-50, y de la misma manera a nadie le llama la atención que un radical, un peronista, un sindicalista de cualquier laya esté en conciliábulos con militares que intentan dar un nuevo golpe al servicio de una nueva alianza que contiene a sus sectores civiles. Entonces, ahí actúa el pretorianismo y ese es el eje de la vida nacional. Esto me parece que es muy importante no perderlo de vista, porque si no después hay procesos en los cuales los vemos con rupturas y nos olvidamos cuál es el marco de continuidad. Bueno, el marco de continuidad es este. Quiero que no le suele mal y si le suena provocativo, está bien. Perón era militar, gobernó como un militar y militarizó de una manera ostensible la vida civil. Los civiles, comilla, los peronistas, pensaron en términos castrenses la política porque Perón les enseñó a pensar la vida política en términos castrenses. ¿Qué era pensar la vida política en términos castrenses? Despolitizarlas. ¿Qué quiere decir despolitizarlas? Despartidizarlas. Quitarle a la política la posibilidad de asamblea en la autonomía individual, grupal, etc. Es decir, en el peronismo no hay huelgas. Si ya le dimos todo lo que querían, ¿de qué vamos a hablar? No hay huelga. Entonces, ¿cercenamos los derechos de los trabajadores? Muy bien. El secretario de la CGT no decide per se. ¿Por qué recibe? ¿Puede recibir a todo el resto de los gremios y tomar alguna medida que vaya contra el gobierno? No. Está fuera de los marcos del pensamiento del peronismo. Digo esto porque la definición del peronismo, esto de la democracia real, que Perón utilizó magistralmente como casi todo lo que hacía en política, tiñó, tiñó de realidad material, y bienvenido sea, a todos los mortales, pero dotó al sistema de representación y de autonomía en la convivencia respecto de la administración de poder de todos los elementos. Es decir, Perón lo que hizo fue monopolizar el poder, verticalizar el poder de una manera castrense. Entonces, ¿por qué voy por Perón? Básicamente porque Perón sería uno de los gobiernos que tendería a hacernos pensar que durante ese periodo no hubo militarización de la vida política. Y bueno, Ruquier nos hace pensar en esto, que es incómodo. Pero bueno, entonces, ¿qué dice Ruquier en esta soberanía militar y eterno retorno? Bueno, hay una tipología que él hace que es la siguiente, miren. Hay gobiernos militares que van por la vía provisional, es decir, Caretaker creo que lo llaman los americanos o algo por el estilo, dicen, bueno, yo vengo, resuelvo este problema de carácter en la República que sin nosotros no es resuelto, depuramos los problemas, quitamos del medio a los que son revoltosos y no entienden la democracia y dejamos que el sistema funcione. Bueno, uno podría nombrar ahí la Libertadora, que se fue, dejó al desarrollismo, a la UCRI, o dejó, abrió las elecciones, y después del año 62-63 se podría decir que también ahí hubo un intento provisional. Ganaron los azules y dijeron, bueno, a los cuarteles. Después tenemos los civiles, que parecerían los democráticos reales, pero bueno, dice Ruque, hay algunos que están apoyados sobre las Fuerzas Armadas.
apoyados en las Fuerzas Armadas. Perón, del 46 al 55, del 73 al 76, aunque ya no estaba Perón. Y después están los que neutralizan a las Fuerzas Armadas. Las neutralizan porque son sus jefes en la vida real o en la oscuridad. Y ahí está el de Uriburu, en ese periodo dictatorial, y el de Justo, el periodo de Justo, del 32 al 38. Ahora, uno podría decir que después hay periodo, el de Ortiz y el de Castillo yo los pondría dentro del mismo periodo de Justo, ¿no? Y finalmente están los que se creen en el derecho de hacer que las Fuerzas Armadas redefinan la vida política y son los constituyentes, es decir, los que vienen a decir refundamos la nación. El caso de Onganía en el 66, es la revolución nacional, habrá un tiempo económico, un tiempo social y un tiempo político cuando nosotros decidamos, acá hay que transformar todo, terminar con el estatismo. Y el del 76 que dice, acá se acabó la política, nosotros vamos a definir la nación en términos mucho más elementales. Primero, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas van a estar adentro del Estado siempre. Van a constituir una fuerza estable, constitutiva del Estado. Es decir, un formato de futura política donde los militares siempre fueran ministros de alguna zona o área del Estado. O que tuvieran un poder de veto constitutivo en una carta magna que pensaban ellos en su delirio y fiebre dictatorial, ¿no? Bien, me parece que acá hay una línea de continuidad, de Waldo Ansaldi a Ruquier, que nos permite ir viendo los problemas estructurales de la historia argentina desde 1880 hasta 1983 en el término de la relación que hay entre las estructuras, la estructura capitalista de clases y la estructura política de representación de intereses en la administración del poder. Para terminar, digamos, les recuerdo para que cierre con esto, que según Ruquier el Estado pretoriano moderno, este de hegemonía burócrata de sustitución, de dominación sin hegemonía de esta burguesía multisectorial, lo que viene a decir es, a partir del 30 con los golpes, ya el capitalismo imperialista unido a sectores nativos del comercio, de los bancos financieros, de la industria y del campo, generan corporaciones que son polivalentes, polifuncionales. Él en realidad las llama multisectoriales, lo que llamaríamos holdings, no pierden nunca. Es decir, invierten o apuestan en una suerte de toma de ganancia con las crisis. Esa polivalencia sectorial de alguna manera hace que las inversiones de estos sectores estén unidas al Estado, pero tengan un fuerte componente de vinculación con esta hegemonía sin dominación del ejército, ¿no? Por lo general yo escucho las voces populares cargando contra las dictaduras, cosa que, digamos, que políticamente uno indudablemente cree que está bien, digamos, está bien dirigida, digamos, en términos de intereses políticos, pero que en general pierden la visión de que los dominadores permanentes son estas polivalencias de la estructura social capitalista distorsiva que en la Argentina nunca pudo ser resignificada, redefinida por sectores medios en un nuevo cuerpo político que le diera mayor cauce de representación de la diversidad en instituciones permanentes. Bueno, ¿cómo llama Ruquier para terminar? Bueno, digamos, este Estado más el ejército, digamos, Estado pretoriano moderno, ¿no? Dice que hay una hegemonía sustitutiva con inestabilidad funcional. La inestabilidad daría el marco de apropiación por vía de las crisis. Bien, les reitero ya lo que les dije,
estos dos textos actuarían como hipótesis. A mí me parece que son muy buenas hipótesis de trabajo. Hipótesis de trabajo, llamémosle formulación de estructuras que nos permiten ir leyendo todo lo que uno tiene que leer, ¿no? Ir dándole formato teórico, porque sin teoría, digamos, lo que tenemos son sumas gigantescas de posiciones, de datos, de fechas, que muchas veces juegan más a la confusión que a la verdadera estructuración. Bueno, hasta aquí volvemos con peronismo.